es así como para darle vuelta. A ver si ahora nos entendemos mejor, Luis Omar, nos escuchamos mejor, va a ser vía telefónica lamentablemente. ¿Cómo estás de nuevo? Te saludo, buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás tú? Oye, te pregunto, ¿qué anda pasando? ¿Qué anda sucediendo ahí? ¿De qué tamaño es el problema y por qué se convirtió en tema? No es solamente el enojo de que haya mucho ruido. ¿Qué papel juegan las bandas y estos grupos musicales en la vida de Mazatlán y en la vida de la playa y en la vida de los turistas y en la vida de los propios mazatlecos? Cuéntanos, Luis Omar. Sí, mira, el primer aspecto que a mí me parece importante es entender que las bandas de viento en Sinaloa en general y en casos específicos como los de Culiacán y Mazatlán, pues representan parte de la identidad del sinaloense. Incluso te diría que las bandas de viento aparecen por primera vez en una película del cine mexicano en 1962, una película que se llama Contra Viento y Marea, protagonizada por Luis Aguilar. La primer grabación de bandas de viento se da en 1952, una banda de Culiacán llamada Los Guamuchileños de Culiacán. Es decir, que las bandas de viento en específico forman parte de la tradición de la identidad del sinaloense. Entonces ya de por sí me parece que pone en una situación muy complicada las inquietudes o disposiciones de los hoteleros en torno a desaparecer, que ya sabemos que no va a suceder tal cosa, ¿no? Pero el planteamiento por sí solo pues genera ámpula y escozor pues en la ciudad sinaloense. Hay que decir que no solamente están pidiendo, no es un problema con los corridos, sino con el ruido que genera esta música dicho por los propios hoteleros. A mí me parece que el fenómeno responde, como tú ya lo adelantabas, a una cuestión de gentrificación, pero también lo que se nota ahí es una cuestión de clase social, un desprecio pues a estas manifestaciones que emanan del pueblo. Yo veo ahí complejos de clase social y me parece también una visión muy corta en términos económicos, porque finalmente Mazatlán, aunque recibe turismo extranjero, la verdad es que si uno revisa las cifras de la Secretaría de Economía, por ejemplo, mayormente quien visita Mazatlán es turismo nacional. Ujú. Entonces, este turismo nacional es quien consume este tipo de prácticas musicales y me parece que ahí el análisis que están haciendo los hoteleros en términos estrictamente económicos, pues no es complejo, es sesgado, ¿no? Porque evidentemente las bandas de viento, más allá de que desde la visión de ellos representen ruido, también mueven una economía, también significan una economía. Eh, Hay que decirlo claro que no todos los, digamos, empresarios es que estén en contra, pues, o que estén promoviendo este tipo de medidas, porque incluso alguien que ahora ha estado muy en el candelero por cuestiones ahí de orden político, A ver, a ver. digamos que tienen que ver cuestiones con T de México, Ricardo Salinas Pliego, quien es dueño del Mazatlán, ya se pronunció ahí en X, la anterior llamada Twitter, diciendo, bueno, yo como empresario no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, la banda El Recodo es uno de sus principales patrocinadores de este equipo de fútbol, es decir, detrás de este fenómeno que para algunos empresarios hoteleros puede ser de mal gusto, hay una economía, ¿no? Hay una construcción, una gestación de dinero que finalmente alimenta y mueve pues la riqueza del estado de Sinaloa, Javier. Oye, digamos, diría, la constante temática de las bandas, ¿la podemos más o menos definir? ¿O hay de todo realmente, Luis Omar? No, mira, el fenómeno de las bandas de viento en Mazatlán, Sinaloa en específico, ya tú lo adelantabas y lo referías, bajando de olas altas hasta la parte esta donde están los famosos antros para chavos, Ujú. pues están alimentadas culturalmente por bandas de viento que no traen ni siquiera vocalista, es decir, lo que tocan son sones, es música bailable, sones del Pacífico mexicano, sones jaliscienses, guapangos. Realmente los corridos no son una música, un género que ocupe pues el entretenimiento de los turistas. Parece ser que la discusión más bien va por el tema, insisto, del ruido. Sí, se nota el fenómeno claramente de la gentrificación y me parece que también hay muchos prejuicios de clase, ¿no? Porque incluso algunos hoteleros de Mazatlán se refieren a esta música como música agropecuaria. Insisto, o sea, finalmente las bandas forman parte de este circuito económico turístico. Si tú le quitas o le quitamos las bandas de viento a Mazatlán,
pues se convierte en cualquier otro puerto del país. Realmente lo que lo hace diferente es el tema de las bandas de viento. Entonces, no es un problema contra un género en específico. En todo caso, las bandas que tocan allí sobre la playa en Mazatlán no se dedican realmente a los correos, se dedican a los sones, ¿no? Porque la Sí. gente está ahí comiendo y bailando y disfrutando. Entonces, es un tema, digamos, una discusión que tiene que ver más con el ruido, como dicen los hoteleros, un problema de gentrificación que evidentemente ya podríamos analizar pues a profundidad en casos como Chapala o Vallarta, en fin, otros casos que ya sabemos, y me parece que hacia allá apuntan. Sí veo de fondo también un desprecio pues al turismo nacional, al turismo mexicano, pero finalmente también contribuye para que se mueva la economía, Javier. Oye, pararon Mazatlán hoy, por lo menos el malecón, y las playas entre ayer y hoy los han parado, han realmente hasta el tránsito, que ya ves que el malecón es muy transitado allá en Mazatlán, ¿eh? Sí, pararon, colapsaron Mazatlán y es que hay que decirlo, Javier, también el fenómeno de las bandas de viento va más allá de estas bandas que ellos le llaman huiperas, pues que andan huipeando, trabajando. Hay bandas económicamente muy poderosas, ¿no? O sea, la banda del Recodo, la banda del Limón, la MS, o sea, Sí, sí, sí. Mazatlán es un epicentro de bandas de viento, de compositores, Espinosa Paz, en fin. Entonces hay una economía hiperpoderosa detrás del fenómeno de las bandas de viento. Incluso ya se están organizando están convocando para romper un récord Guinness, ¿no? Un récord Guinness, perdón, para convocar a la mayor cantidad de bandas de viento y que toquen en el malecón al mismo tiempo. Y seguramente lo van a lograr. Están proyectando para dentro de 15 días hacer esta a manera de manifestación de posicionamiento político. Y es que a través de la prohibición está demostrado a lo largo de la historia, no se consigue nada, Javier, no se logra nada. No van a, digamos, a lograr su cometido finalmente estos empresarios, porque no son todos, insisto, pero además yo agregaría, Javier, que esta interacción, este posicionamiento político de los empresarios en un momento como también lo que permite leer es que hay vacíos de poder, pues, en el Estado mexicano. Y entonces los empresarios están tomando la batuta, el control, ante la incapacidad pues de los gobernantes. Apenas recién, por ejemplo, el presidente municipal de Mazatlán reaccionó y bueno, como tú decías, empezó a dar permisos, dijo, bueno, en algunos casos van a tocar hasta las 10 de la noche y en otros casos hasta la 1 de la mañana, dependiendo el lugar, la parte, después la zona del malecón, pero pareciera pues que desde esa perspectiva, si los empresarios no exigen o no presionan pues a los gobernantes, en este caso de Sinaloa, pues ellos por sí solos pareciera que no se ponen las pilas. Yo lo que veo en el escenario nacional y por supuesto en casos emblemáticos como lo que pasó ahora en Mazatlán, es que los empresarios le están entrando a la política, están haciendo pronunciamientos, manifestaciones, posicionamientos, y quizás desde la perspectiva política para el Estado mexicano mismo, pues no resulte lo más conveniente, porque como ciudadano me parece que lo de fondo es que hay una ineficacia pues para poder administrar, para poder gobernar y para poder hacer su trabajo. No, y la gentrificación, ¿no? O sea, al fin y al cabo, las clases medias, clases altas quieren desplazar, pues, de hablar a quien hoy forma parte de una cultura muy acendrada que tiene que ver con las bandas y que, bueno, pues dirían en otro tiempo es pueblo, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Hay un desprecio hacia la cultura popular, Javier, y no es un fenómeno de ahora, ¿no? Uno lo puede ver incluso no solamente a través de estos empresarios, sino de la gente que comenta en redes sociales a estas noticias, ¿no? Esta supuesta superioridad moral, ¿no? A partir de un gusto musical. Pero la verdad es que en el país hay severos problemas educativos, no de ahorita, de hace mucho tiempo, y no es precisamente que en México tengamos una formación artística musical para realmente poder diferenciar o elegir adecuadamente el consumo cultural del que echamos manos. Es más bien una discriminación, un clasismo arraigado y como tú bien lo refieres, un desprecio pues por lo popular, cuando finalmente pues forma parte pues de las tradiciones y de la identidad nacional y regional, e insistiría, la cultura popular
también forma parte de los procesos económicos. Mucha gente que va en este caso a tocar a las playas, pues de ahí digamos que sustenta pues Sí, a sí. sus familias. Es como el fútbol, son economías que articulan microeconomías, ¿no? La señora que vende las playeras, en fin, las banderas. Pasa exactamente lo mismo con el tema de las bandas de viento. Llegan a los lugares donde venden mariscos, en fin, es todo un circuito, pues, Sí. económico. Y estos sesgos, pues, que plantean este tipo de peticiones, como el caso de querer prohibir la banda de viento en Mazatlán, pues está claramente pues sesgado, ¿no? No toma análisis todos los aspectos. Me parece que lo primero que se debería valorar en estos casos pues es la economía, ¿no? Y después tendría que venir lo demás. Pero ciertamente sí hay un desprecio por lo popular, aunque en México la mayoría de las personas pertenezcan a la clase baja y en su mayoría consuman lo Sí, popular. sí. Eh, Ciertamente, ¿no? Por supuesto que hay una cuestión que tiene que ver con el campo, ¿no? Un desprecio, pues, hacia, incluso yo te diría, hacia la migración, porque hay otras músicas que se consumen masivamente, como el propio reggaetón, que ciertamente no son, digamos, estructuralmente o musicalmente muy elevadas, ¿no? Finalmente también son música popular, pero que, digamos, que responde, pues, a otros circuitos de consumo y tiene, obviamente, otras estrategias sociales, pues, ¿no? Entonces, y ciertamente también, como lo refieres, pues un problema severo de gentrificación. Vemos los casos, por ejemplo, de San Miguel de Allende, ¿no? Que pues ya para los mexicanos el pagar pues una renta se vuelve imposible, o incluso visitar un fin de semana porque está pues una zona totalmente gentrificada, incluso los periódicos están en inglés, ¿no? Ya una economía local que ya no responde pues a la economía nacional. Entonces son lugares que se van, digamos, Y aislando pues y quedando imposibles para el turismo nacional, Javier. Luis Omar, muchas gracias y muy buenas noches. Un abrazo, muchas gracias, Javier. Gracias a ti.